Muchas veces las ciudades se comportan como entes vivos. Crecen, evolucionan, desaparecen, barrios que se desplazan y se alimentan de patrones culturales y de dinámicas que surgen, que caducan. Son ciudades en general muy dinámicas. El fenómeno de la gentrificación se ha situado como un foco de atención no solamente en México, sino a nivel mundial, debido a los cuestionamientos si se trata de un suceso normal de renovación urbana que incluso beneficia la economía principalmente de las regiones turísticas o, en cambio, se trata de un síntoma del despojo de mercado, de la desigualdad económica y de la voracidad de las élites inmobiliarias. Para dar luz sobre estos cuestionamientos tenemos en el estudio a dos invitados con maneras distintas de entender este fenómeno. Me refiero a Mayela Delgadillo, integrante del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, y Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Mayela, de entrada, ¿cómo ves el fenómeno de la gentrificación? A mí me gustaría empezar esta participación explicando qué es gentrificación, porque pareciese que gentrificación es la falta de vivienda, y es un poco como se está ubicando incluso dentro de la política pública. No es así, gentrificación es un proceso innato de un sistema capitalista cuando conforma ciudades, que el desplazamiento se viene dando hacia los centros que se crean dentro del urbanismo, donde se concentran toda la política pública, donde se concentran las inversiones, jardines, parques. La gente tiende a desear venir a estos centros, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo? Las periferias, ¿no?, que es la gente más humilde, con menos recursos, pues se va desplazando cada vez más y es donde hay menos inversión pública. Entonces sí me gustaría que entendiéramos que esto no es un problema de vivienda, que el problema de gentrificación implica mucho más allá que eso y que tiene que ver con el deseo, esta mercadotecnia también que se ha hecho en la planeación urbana, o la falta de ella. La mayoría de las ciudades del mundo crecieron sin esta planeación. Empezaron con una cuadrícula, ¿no?, si bien nos va a reconstruir esto, y a partir de eso fuimos tierra de nadie. ¿Qué es lo que está sucediendo, creo yo, y lo que se está evidenciando? Que no hay una planeación de estas urbes y, por tanto, las inversiones que se hacen, que son públicas en todas estas colonias, barrios, centralidades que se les llaman, se vuelven apetecibles para vivir a todo lado, a todo mundo, pero tienen límite. Las construcciones, sobre todo, cuando no hay una política de mantenimiento de los edificios, del patrimonio, que también sucede en esta ciudad, se vuelven los puntos nodales para esos crecimientos irremediables que se plantean, haciendo una mercadotecnia bastante fuerte de ciertas colonias, de ciertos espacios, donde concentran justamente estas plusvalías tan deseables para las inmobiliarias, promovidas también por las políticas públicas. Muchas gracias. Ángel Torres, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? Coincido con Mayela, el tema de la gentrificación no solamente puede ser reducido a un tema de vivienda, sin embargo en Ciudad de México y realmente en el país tenemos una crisis de vivienda, sobre todo vivienda social, vivienda asequible. La falta de planeación urbana sin duda ha exacerbado el nivel de gentrificación que vivimos actualmente en todas nuestras ciudades, particularmente en Ciudad de México. Es a partir de este sistema, sobre todo después del neoliberalismo, donde se mercantiliza al máximo las ciudades y se deja de poner en el centro el ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los habitantes. Vivimos en ciudades y en un contexto sumamente desigual y es 100% válida y legítima la molestia de la ciudadanía, sobre todo de las juventudes, que encuentran una realidad sumamente adversa en la precarización laboral, en cómo están los créditos hipotecarios, o sea, lo costoso que significa acceder a un bien inmueble, la inexistencia total de cooperativas de vivienda, la falta de una ley inquilinaria. Todo este tipo de factores que, como bien dice Mayela, son estructurales, han encrudecido la situación actual de las ciudades y sobre todo también cambia mucho después de la pandemia.
La habitabilidad en las ciudades se modifica radicalmente después de la pandemia de COVID-19, entonces es como cúmulo de distintos factores que han llevado al nivel de descontento y preocupación y de insostenibilidad que vivimos en las ciudades. Por eso es necesario crear un nuevo pacto social y creo que esa es una de las grandes ventajas de el bando 1, de que estemos planteando crear un nuevo pacto social, todas las voces y todos los integrantes de esta colectividad que ha formado Ciudad de México, para que creemos una ciudad que sea más igualitaria, donde llevemos servicios públicos, habitabilidad digna a todos y cada una de las colonias, no solamente a las centralidades. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula general que nos reubica el tema para después entrar en las partes álgidas? Vamos a ver la cápsula. Estamos conversando en torno a pros y contras de este proceso de gentrificación que estamos viviendo en la capital principalmente, pero también en otros lugares de nuestro país. Veamos. La gentrificación es un fenómeno urbano en el que una zona se transforma por la llegada de habitantes con mayor poder adquisitivo, elevando los precios de la vivienda y generando el desplazamiento de la población original. Aunque se asocia con mejoras en infraestructura y seguridad, también implica pérdida de identidad comunitaria y una creciente desigualdad. Según datos del INEGI, la Ciudad de México perdió 248,000 habitantes entre 2015 y 2020 que emigraron a la periferia, principalmente al Estado de México. Y actualmente, cada año, son cerca de 23,000 hogares capitalinos que se ven forzados a salir de la Ciudad de México por falta de opciones de vivienda formal accesible. Y es que entre 2016 y 2022, los precios de venta de vivienda aumentaron 58,4% en promedio y las rentas se elevaron 16,5%, mientras que el ingreso laboral promedio creció solo 4,1% en ese mismo periodo. Las colonias más afectadas son Condesa, Roma, el centro de la Ciudad de México, y ahora se extiende el fenómeno hacia la Narvarte y San Rafael. El origen de este fenómeno es multifactorial. Las dinámicas de mercado, la ausencia de políticas públicas, el impacto de plataformas de renta temporal, desarrollos inmobiliarios masivos y proyectos de renovación urbana que muchas veces ignoran la voz de las comunidades locales. Tras recientes protestas ciudadanas y dando continuidad a las acciones emprendidas por su antecesora, la doctora Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1 por una ciudad habitable y asequible, con identidad y arraigo local, que promueve 14 acciones que buscan la regulación de los precios de venta, renta y construcción, fortalecer las políticas sociales de adquisición de vivienda, la protección del patrimonio histórico y cultural de las zonas y abatir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria, entre otros objetivos prioritarios. Mayela, ¿qué significa el término de gentrificación? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son sus raíces de la expresión? Porque a veces me suena como medio pasta de diente o algo medio médico, ¿no? Creo que el término de gentrificación, como se ha utilizado hasta el día de hoy, tiene que ver con la falta de vivienda, como lo están diciendo. ¿Qué es lo que realmente está pasando con la gentrificación? Es imposible, como dice el gobierno, combatirla, ¿no? Porque vivo en la Roma, hace 100 años alguien compró una casa que las políticas de construcción eran casas de una zona, barrio pues bastante pudiente, casas enormes, porfirianas, que va pasando el transcurso de los años y resulta que los hijos, 4, 5 hijos, se mudan, ahora vienen los nietos, los padres se mueren y entonces ya nadie se puede hacer cargo de lo que cuesta mantener una casa de este. Entonces tenemos que ver eso y cómo evita el gobierno que la gente decida vender esa casa porque los hijos no la quieren o no la pueden mantener. Y lo que se ha hecho con el patrimonio, porque no existe una regulación de defensa del patrimonio ni a federal ni a local en términos de monumentos artísticos. El INVAL jamás ha emitido una declaratoria, que es lo que estamos pidiendo hoy en la Roma, ¿no? Que se declare como una zona de monumentos artísticos, para defender el patrimonio.
Entonces, como no existe, ¿contra qué te vas para estas políticas de redensificación? Es decir, la política de vivienda, como el bando 1, contra todo el patrimonio que existe en las zonas para seguir tumbando edificios y de ahí construir donde vive una familia, ahora van a llegar a vivir 65 familias, ¿no? Entonces tenemos un problema de redensificación en algo que me gustaría poner el foco, y estamos teniendo una ciudad que se está hundiendo, donde ya muchos especialistas están diciendo que al menos 10 alcaldías en 10 años pueden ser verdaderamente inhabitables, por la cantidad de agua que hemos sacado del subsuelo, por las condiciones que tenemos geológicas, y que sobre eso se está diciendo vamos a meter más gente y vamos a seguir construyendo. No tenemos agua, vivienda asequible, nada más corto con esto. Asequible significa que tengamos espacios de áreas verdes, significa que tengamos acceso al agua, movilidad, es decir, va agrupado con otras condiciones medio ambiente, lo cual no existe en estas colonias. Ángel, no todo es negativo, ¿no? Se plantea que también la gentrificación lo que ha traído un mayor nivel económico en la zona, incluso estéticamente aquellas zonas que eran rústicas o que estaban abandonadas o que estaban a merced del crimen organizado, hoy están más cuidadas, hay más seguridad, la plusvalía sube a todos los niveles, es decir, la dimensión de la lógica de mercado se ha impuesto en estas regiones y lamentablemente en beneficio pues de la deserción o la expulsión de varias familias con menos recursos que no pueden pagar rentas que se han incrementado de manera más del 50% en los últimos 2 años. Pero cuéntanos de los beneficios de estas zonas. O sea, también hay que tener claro que la gentrificación, etimológicamente hablando, es negativa. No hay gentrificación positiva. O sea, Ruth Glass, en la década de los 60, acuña este término, donde describe cómo la clase acaudalada de Londres se apodera de barrios populares, ¿no? Entonces, la gentrificación es el proceso de desplazamiento, entonces no tiene nada de positivo, y eso también lo compartimos nosotros desde nuestra trinchera. Sin embargo, sí ha habido procesos de mejoramiento urbano, sí ha habido procesos de conservación del patrimonio, por ejemplo. Parques, ¿no? Conservación también inclusive de las tradiciones, de las raíces, pero eso obedece más a cómo las comunidades hemos resistido a la gentrificación y de qué manera se han empoderado distintos sectores. Por ejemplo, en un caso muy puntual, los anfitriones de estancias turísticas eventuales, que gracias a poder recibir gente de todo el mundo, no solamente extranjeros, porque eso es otro de los mitos, 60% de las personas que recibimos en Ciudad de México son mexicanos. Hemos creado un proceso de empoderamiento económico y cultural que nos permite resistir a estas lógicas de mercado que imponen y que cambian las realidades de los barrios. Siguiendo lo que platicaba Mayela, ¿cómo puedes pagar el predial y el mantenimiento de estas enormes casas porfirianas y mantenerlas? Uno de los ejercicios que se han hecho es a través de transformarlas en espacios donde recibes huéspedes, ¿no? Entonces, la gentrificación, como digo, es negativa, más bien necesitamos poner el foco de qué manera podemos crear políticas de mejoramiento urbano y empoderamiento barrial para que los mismos locales cada vez tengamos mayores condiciones de desarrollo económico, profesional, identitario, y que no nos puedan desplazar porque estamos arraigados y estamos empoderados. Creo que hacia allá tendríamos que caminar y podemos mitigar los efectos de la gentrificación. Mayela, también está el tema de la especulación, ¿no? Es decir, es un tema muy delicado. Aquí hay algunos datos que nos plantean que hay personas o grupos o inmobiliarias que tienen más de 240 o 250 inmuebles que representan una inversión de 900 millones de pesos y que se han apropiado y que venden o alquilan de corto plazo. Este tipo de movimientos de mercado también son muy complicados, muy complejos. Es correcto. Cuando hablamos de gentrificación, o el término que ha el gobierno ahora enarbolado, ni es igual
ni funciona igual para todos, ¿no? Y ahorita voy a dar también otros datos. 60% de los hoteles de la Ciudad de México están concentrados en la alcaldía Cuauhtémoc. 80% del inventario turístico de esta ciudad está concentrado en la Cuauhtémoc. 16% de la oferta gastronómica está concentrada en la Cuauhtémoc. Y cuando hablamos de la Cuauhtémoc, no hablamos de toda la alcaldía Cuauhtémoc. Hablamos de 7, 8 colonias que están saturadas y sobresaturadas porque la política pública, es decir, el propio gobierno, las alcaldías, han permitido, apoyado y empoderado para con inversión pública apoyar este tipo de iniciativas. Me parece muy grave que estén planteando una política, bando uno, ¿no? Política de vivienda asequible, cuando yo planteaba hace ratito, la ciudad no es asequible ya para nadie. Es decir, 30 metros cuadrados para una familia, ¿eso considera el gobierno que es una vivienda digna? Yo diría, no hay ni el espacio mínimo vital para construir eso. Sin embargo, eso es lo que se está planteando con el bando 1 en diferentes números. Pero por el otro lado, plantear que se puede seguir redensificando la ciudad en un momento en donde las ciudades ya están haciendo crisis, no la nuestra nada más, sino a nivel mundial. Y encima tienes un problema de agua y del subsuelo gravísimo que no se está atendiendo. Seguir caminando por esta parte, pues me parece un grave error. La Constitución de la Ciudad de México, que se creó en 2017, dice que tenía que existir un Plan General de Desarrollo y un Programa General de Aumento Territorial que seguimos esperando que el gobierno aplique. Es más, no aplique, lo cree con la gente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar a cambiar toda la dinámica de cómo viene construyéndose y decidiéndose la ciudad. Nosotros, como habitantes, estamos cansados de que nos pasen por encima. Si bien es cierto que el migrar es un derecho humano, la realidad es que migrar hacia 1, 2, 3, 4, 7 colonias, 15 en toda la ciudad, termina colapsándonos cuando no hay una política además de integración cultural de estas personas. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos hablando sobre un tema muy complejo que va más allá del tema de vivienda o falta de vivienda. Estamos hablando de una lógica de mercado, una lógica de suelo y una lógica de edificios que tienen o que tuvieron una vocación que ha venido cambiando. Gentrificación, pros y contras aquí en El Hilo Negro. Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando con Mayela Delgadillo, integrante del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, y Ángel Jesús Torres Aces, fundador de Todos Somos Anfitriones. Tema gentrificación, que hemos visto que no solamente es un tema local, nacional, es a nivel mundial. Yo viví en París poco más de 5 años, y cuando regreso me impresiona ver cómo los diferentes departamentos, etcétera, están en manos, no digamos de gente interna, sino más bien de una élite internacional. Entonces están en manos de árabes que tienen mucho dinero y son realmente departamentos que han subido inmensamente su valor, ¿no? Igual lo mismo pasa en Barcelona, lo mismo pasa en Madrid, que por cierto ahí hay muchos mexicanos que se han apropiado, no sé, que han comprado departamentos allá. Sin embargo, las leyes han sido muy estrictas. Ha habido un momento en donde, pues sobre todo la cuestión de las rentas temporales, ¿no? Los famosos Airbnb. Aquí en México ha habido 3 marchas. Hay presión política. Los ciudadanos se han organizado. Y como respuesta estamos hablando de 14 puntos del bando 1 que propone el gobierno de Clara Brugada, jefa de la Ciudad de México. ¿Qué dice este bando? Perfecto, pues muchas gracias. Hay que tener también en cuenta que el principal riesgo de la habitabilidad de las ciudades, sin duda alguna, es la financiarización. Y afortunadamente México no ha llegado todavía a los niveles de financiarización que hay en otras latitudes. Sin embargo, es vital que lo pongamos en el centro del debate,
Porque es lo que hace totalmente incosteable la habitabilidad de las ciudades. El bando 1 obedece sí a esta crisis que estamos viviendo de vivienda y a las distintas marchas. Hay 14 puntos que hay que discutirlos, hay algunas cosas que son preocupantes que no sabemos cómo se van a llevar a cabo. Sin embargo, desde mi punto de vista y el punto de vista de la comunidad anfitriona, lo más interesante ha sido esa vocación de diálogo que está detrás y esa intención que hay de unir todas las voces, de bajar los discursos de odio, de xenofobia y que realmente nos pongamos a debatir y a discutir con datos cuál es la situación actual del país. Este bando 1 va a estar formado a través del plan maestro que va a estar a cargo de la Secretaría Metrópoli, del secretario Encinas, y se va a conformar a partir de distintos instrumentos, pero para mí los más importantes y que ya se están llevando a cabo es la creación de diálogos territoriales, donde están yendo a todas las alcaldías, a foros públicos, diálogos sectoriales y foros temáticos, donde ahí todas las organizaciones y todos los ciudadanos tenemos que vertir y dotar de contenido a todos estos conceptos como el derecho a la ciudad, como que es una vivienda asequible, para que creemos, a eso me refería, un nuevo pacto social donde configuremos una nueva ciudad que ponga en el centro los derechos y una mirada de futuro de cómo podemos conservar la esencia de esta ciudad. Muy bien, pues en otras ciudades, había comentado el caso de París, que a mí me sorprendió mucho cuando lo he revisitado, que mucha gente, amigos, pues han ido a la banlieue, a las afueras, ¿no? Porque pues árabes, porque de la India, porque ricachones de diferentes latitudes, incluso de la África profunda, compran con recursos y eso ha levantado pues los niveles de costo de vivir. La renta se disparó un tiempo. La gentrificación es un síntoma de desigualdad, refleja estos niveles donde las personas están sujetos a los vaivenes del mercado. Bueno, no es fortuito que el término empiece en Inglaterra, el país más industrializado, o por lo que empezó la industrialización y luego el capitalismo, ¿no? Evidentemente es un tema sistémico. Y tiene que ver con la concentración de la riqueza, eso, digo, tampoco es muy difícil de entender. Y el tema en el que se centra parte del Airbnb o las plataformas de rentas de corta estancia tiene que ver con todo el sistema inmobiliario y la baja regulación o nula regulación e incentivos que ha dado el gobierno, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Un dato facilísimo, 48% de las ganancias mensuales de las plataformas, de los inmuebles que están en rentas temporales están justamente en 2 alcaldías y fundamentalmente en la zona de Roma Condesa Juárez ubicados, ¿no? Y una parte Polanco y Coyoacán. Coyoacán, sí, ¿no? Claro. 7 colonias, más o menos, por ahí vamos. Entonces, no es fortuito que ahí empiecen a derrumbar patrimonio, estamos hablando de zonas históricas, para construir grandes edificios que el gobierno ha incentivado con esta norma 26 de 26 metros cuadrados. Díganme si una familia realmente va a habitar en 26 metros cuadrados en la Roma. Entonces están dedicando en realidad a hacer loft para extranjeros. Tenemos que meter regulaciones, evidentemente, donde ya no se construyen ese tipo de edificios, que se dediquen edificios verdaderamente a la vivienda, si es que queremos repoblar, sin redensificar en los términos que está poniendo el gobierno. Y sí, evidentemente tú hablas de árabes, pero están los fondos, las fibras. Quien hoy está financiando todos estos edificios que además están vacíos, no hay un padrón al día de hoy, ni en la alcaldía ni en el gobierno que diga, muy bien, construiste 60 departamentos en la zona donde estoy, hay edificios que tienen 5 o 7 años donde tienen 4 o 6 departamentos vendidos y el resto, los estacionamientos son públicos o se hacen mercados de estos donde venden bastantes restaurantes para abajo, se adaptan porque no son vivienda para renta ni para venta. En realidad son infraestructura que está vacía, engordando bolsillos que nadie utiliza. Las marchas han puesto en evidencia una especie de, pues no sé si una respuesta al tema de cómo nos tratan en Estados Unidos, pero las marchas maltrataron mucho, sobre todo a los norteamericanos.
Bueno. diciendo que ya se habla en inglés en algunas zonas, ni siquiera están en el esfuerzo de aprender el español. Hay restaurantes que, por cierto, hay muchos restaurantes exclusivos que se han desarrollado en estas zonas, en donde hay salsas que no pican y cosas de ese tipo. Es decir, ¿qué está pasando? Hay una xenofobia también nuestra, donde se refleja, es una respuesta a lo que estamos viviendo frente a la postura de Donald Trump y sectores importantes de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu opinión? Sí, desafortunadamente, sin duda, el tema racial y la intolerancia en todo el mundo está cada vez más boyante y caliente, si me permiten la expresión. Nada más una puntualización. Norteamericanos somos México, Estados Unidos y Canadá. Todos nosotros somos norteamericanos, ¿no? Porque hay demasiada confusión en los términos. ¿Qué prefieres llamar? ¿Gringos? Estadounidenses, ¿no? Estadounidenses. Son estadounidenses. Entonces, tenemos también nosotros que apropiarnos de estos conceptos. Creo que también es un tema diametralmente distinto la manera en que ha actuado el Estado y la xenofobia sistémica del Estado tal cual de la Unión Americana y las expresiones motivadas por el enojo legítimo de las juventudes que desde mi punto de vista están desorientadas. No podemos repetir ese tipo de patrones, no podemos responder la violencia con violencia. Tiene que enfocarse hacia otro lugar nuestras críticas y nuestra molestia para hacerlas de manera propositiva y creemos una ciudad más justa. Los extranjeros en el país representan el 1.5% de la población, o sea, es ínfimo. Además, somos hijos del humanismo mexicano, de la doctrina Estrada, hemos conformado este país a partir de la recepción y el enriquecimiento cultural de este intercambio de recibir gente de todo el mundo. O sea, Guillermo Kahlo vino a gentrificar o nos dio a Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Sin embargo, yo sí invito a que pongamos los puntos en las is y nos demos cuenta que realmente los extranjeros no son el problema es interno y la única manera donde podemos forzar o crear las condiciones para que no haya abusos por parte del extranjero es empoderando al nacional, es realmente reconectando con nuestras raíces, es realmente reconectando y haciendo una reivindicación de lo que significa la raza cósmica y la mexicanidad y a partir de eso lograremos que ellos creen un mayor respeto y sí, que nuestros menús siempre estén en español y en inglés y sí, que nuestras salsas siempre piquen. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, llegamos al final y me gustaría mucho que nos dieran en poco menos de un minuto sus conclusiones. ¿Hacia dónde se va perfilando este fenómeno, que no es solamente un fenómeno económico, es un fenómeno cultural muy importante? Perfiles de muchas de estas colonias han venido cambiando, ¿no? Y no solamente por extranjeros, sino también por los güeritos que empiezan a habitar en esta zona. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Y agradezco mucho, Mayela Delgadillo, tu presencia aquí en El Hilo Negro. Mi conclusión es: necesitamos planear. Y necesitamos empoderar a la gente. Y la planeación de los territorios se tiene que hacer a partir de y con la gente. No es lo mismo que concentres el 48% del Airbnb en 7, 8 colonias de la ciudad, a que tengas una diversificación porque se requieren inversiones en otros territorios para hacerles apetecibles, para que más gente los visite. ¿Por qué nos visitan? Porque la política pública ha centrado y las inversiones del espacio público a un pequeño espacio, ¿no? Entonces, ampliemos esto generando más justicia social, empezando por ahí. Y luego, evidentemente, necesitamos regular este turismo depredador, que está viniendo, que ahora estamos en 15 millones de personas que otra vez no llegan a todo el territorio, llegan con una voracidad de pequeños espacios en donde lo que están haciendo es el encarecimiento del territorio, sin que la autoridad ponga límites y políticas públicas a decir: no más, en esta zona no se dan más permisos ni para antros, ni para Airbnb, ni para nada. Esta zona se protege el patrimonio y veamos hacia dónde extendemos el resto de la política, ¿no? En conclusión, si te interpreto bien, el gobierno no ha hecho lo que debería haber hecho en materia de planeación. No tenemos Plan General de Desarrollo ni Programa General de Ordenamiento Territorial, a pesar de que la Constitución lo mandató para el primer año.
Menudo tema. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Y nuevamente, Ángel, agradezco tu presencia aquí. No, al contrario. Celebrando que somos colegas de profesión, sociólogos. Sí, no, un honor estar con usted, maestro. Muchas gracias por la invitación. Coincidimos mucho, Mayela y yo, no es la primera vez que platicamos. Sin duda alguna es una falta de planeación, es una falta de empoderamiento cultural, es una falta también de un empoderamiento propio por parte de los ciudadanos. Vayamos a este tipo de ejercicios. La democracia es participativa, la democracia es salir y nosotros ir a la Agora, a la plaza pública, a demostrar qué es lo que necesitamos. Desafortunadamente, las ciudades están construidas en estos corredores turísticos donde estaba ideado que fuera para cierta clase y que ni siquiera es gente mexicana. Sin duda alguna, la gran concentración que hay en Ciudad de México de la infraestructura turística en una alcaldía es dañina y nosotros los anfitriones hemos democratizado el turismo, hemos democratizado las fuentes y el ingreso de las comunidades a estos sectores. Es a través de la gente y es a través también de recordar que culturalmente hablando en nuestro ADN, todos los mexicanos, todos somos anfitriones. Entonces, empoderémonos de esta manera, no permitamos que haya abusos por parte de ninguna nacionalidad, veamos realmente quién tiene derecho a comprar en qué espacios y de esa manera empoderemos una vez más a los mexicanos y a las mexicanas. Lo que amas es ingentrificable, me parece. Muchas gracias, Ángel, por tu presencia. Y bueno, pues tenemos muchísimas. Es simplemente una probadita de un tema muy complejo. Sí, en diferentes colonias como la Condesa está lleno de, ¿cómo me dijiste? Estancias turísticas eventuales, porque Airbnb es una marca. Los gringos. Ah, bueno, los estadounidenses. En estas zonas, pues en el centro está lleno de chinos, ¿no? Con negocios, es decir, es un proceso muy complejo. Por lo tanto, entonces, pues vamos a estar muy atentos. Aquí la palabra lo tienen dos actores centrales, gobierno y ciudadanos. Muchas gracias y lo espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro. Muy buenas noches.